Audio Jungle. Audio Jungle. Temas de problemas y de oportunidades que hemos tenido en común y diferencias a medida que hemos desarrollado nuestros juegos. Les cuento para arrancar sobre mi estudio Brains. Estamos basados en Bogotá. Nosotros estamos haciendo juegos desde el año 2010. Nos dedicamos básicamente a hacer juegos de estrategia y aventura para móviles, teléfonos iOS, Android. Tenemos en este momento unas 25 personas y trabajamos específicamente en juegos, digamos, como dentro de ese marco de estrategia. Les voy a mostrar un par de videos de los primeros juegos que hemos hecho y lo que estamos haciendo ahorita para que se den una idea de lo que hacemos. Este juego era un juego de un género que se llama Tower Defense, se llamó Vampire Season. Nosotros lo publicamos en 2012, fue el primer juego que hicimos y tuvo muy buenos resultados a nivel de descargas. Luego de eso estuvimos trabajando en un juego que se llama Mark of the Dragon, que era como una mezcla entre Builder, digamos como Clash of Clans y juegos de colección como Dragon Veil. La premisa del juego era recolectar dragones, luego aparearlos, tener huevos de dragón y luego con esos dragones y ejércitos invadir pueblos de otras personas.
Em, Este juego fue pues, una muy buena experiencia para nosotros. Nos dimos cuenta que no hacer en un videojuego en muchos sentidos. Tenía demasiados elementos juntos y sobre todo tuvimos muchísimos problemas al lanzarlo. Estuvimos destacados tanto por las tiendas de Google como Apple y era un juego esencialmente en línea y nuestros servidores no dieron abasto cuando pasamos cientos de miles de descargas y llegamos hacia los millones de usuarios. Nuestra infraestructura colapsó totalmente. Al final de 2014 pasamos tal vez una de las peores navidades posibles tratando de arreglar esto y un par de meses después decidimos con nuestro publisher desconectarlo porque sencillamente no pudimos, digamos, desarrollar una tecnología que aguantara la carga que requería el juego y el trabajo necesario era demasiado grande. Después de eso pasamos un par de años, por un lado dedicados a desarrollar tecnología y por otro lado pensando como qué tipo de juegos hacer. Otro tema con Mark of the Dragon es que nos fuimos detrás de todas las tendencias, tanto a nivel de jugabilidad como de temáticas, y estábamos haciendo estos juegos de héroes, paladines, dragones, magos, y realmente nosotros no tenemos una conexión cultural ni una conexión, digamos, emocional con esas temáticas, y nos dimos cuenta que esa magia que tuvo nuestro primer juego, que era Vampire Season, que era todo sobre cultura popular y horror, pues tenía mucho más sentido para nosotros. El último año, casi año y medio, hemos venido trabajando en un juego que se llama World War II. Es un juego de estrategia en tiempo real o RTS, donde estamos tratando de hacer, digamos, como la versión accesible o lo más accesible de un RTS posible para un móvil. No, el juego está en producción, así que no tengo un trailer como de lanzamiento, pero tengo un video de 30 segundos que les muestra más o menos cómo se juega y ha estado ahí afuera en el showcase ayer y hoy para quienes lo hayan visto. El juego solo tenemos disponible en algunos países, está disponible en Colombia en la tienda de Apple y aún estando en prelanzamiento Apple nos ha dado destacados, digamos, hemos tenido la posición más destacada de la tienda en todos los países donde está disponible, que es como el banner principal, y pues creemos que va a ser un gran juego. Estimamos lanzarlo a principios de 2018, entonces pues básicamente eso es lo que nosotros hacemos. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Artus, soy productor de Iron High Game Studio. Iron High Game Studio es un estudio de Uruguay que está se fundó en el 2010 por 3 personas, amigos que querían hacer juegos apasionadamente, un diseñador, un artista y un programador. Tuvieron una etapa por Flash donde sacaron sus primeros juegos, descubrieron que se podía y luego lograron el primer éxito que fue Kingdom Rush. Para los que no lo conocen, les quiero mostrar el tráiler de una de sus versiones.
Bueno, este juego logró ser muy popular este juego, la primera versión de Kingdom Rush logró tener mucha popularidad en los portales web, con 300 millones de jugadores, de plays. Llegó a ser número 1 en el portal de Armor Games. Luego se pasaron a mobile, donde hicieron una adaptación del juego, que también le fue bien, logró llegar también a los top de las tiendas de Apple. Luego sacaron la segunda versión, que es el Frontiers, que por primera vez pudieron llegar al primer top 1 tanto en iPad como en iPhone de aplicaciones pagas. Y desde ahí, bueno, se empezó a seguir creciendo en la empresa, salió el Origins, y desde hace 2 años y medio, 3 años, la empresa crece de ser 3, luego 10, luego 15, hasta ser casi 30 personas, armando 3 equipos con la idea de diversificar la propiedad intelectual de la empresa. A mí y a Gerson, que ahora va a pasar a hablar, nos tocó en los últimos 2 años y 8 meses trabajar en el Iron Marines. El Iron Marines es un proyecto que trataba justamente de lograr un equipo autónomo en la empresa, sin la intervención directa de los fundadores, y a su vez generar una propiedad intelectual nueva. Ese juego lo sacamos la semana pasada, y por suerte logramos llegar al top de los rankings una vez más. La verdad que nos sorprendió porque esperábamos menos. Y bueno, y la idea de este evento es que ustedes se puedan sacar todas las dudas de lo que quieran preguntar sobre desarrollo. Nosotros acá vamos a dejar un momento de preguntas y respuestas, pero nosotros después del evento también vamos a estar para que nos puedan preguntar lo que quieran. Para eso vinimos. Gerson, no sé si querés hablar un poco más en profundidad del Iron Marines. Hola a todos. Mi nombre es Gerson da Silva, soy Lead Game Designer en Ironhide. La verdad que mi compañero no me dejó mucho para decir, pero bueno, Iron Marines es un RTS, un juego de estrategia en tiempo real, que para nosotros el desafío era un género que nos encantaba, pero que siempre había funcionado mucho mejor en PC. Las versiones móvil como que no nos convencían mucho, nos parecía que había un nicho ahí para tratar de hacerlo un poquito mejor, un poquito distinto. Entonces el equipo que mencionaba Gabriel, que arrancó autónomo a tratar de no solamente lograr un juego que funcionara, un RTS para móvil, sino de alguna manera también lograr un equipo que pudiera autogestionarse dentro de la empresa y de esa manera permitir varios proyectos en paralelo. Bueno, les voy a mostrar un poco cómo es. Bueno, eso es lo que terminó quedando.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eibar Rojas. Soy más bajito que ellos dos. Soy cofundador de Efecto Studios. Efecto Studios es una compañía colombiana. Estamos en Bogotá. Llevamos en la industria alrededor de 15 años haciendo videojuegos para otras compañías. Y afortunadamente el año anterior tuvimos la oportunidad de… ¿What? Odio Mac. Espérate, no le des play. Listo, lo doy play y ya, listo. Y durante estos 15 años pues nos enfocamos únicamente a desarrollar proyectos de compañías externas y no habíamos tenido la posibilidad de desarrollar un proyecto propio. Bueno, un proyecto anterior para móviles que se llamó Gravity. No es un proyecto que estemos tan orgullosos de haberlo hecho porque nos dimos cuenta que la plataforma móvil no era para nosotros como el buen lugar para hacer juegos. Y volvimos otra vez a pensar en hacer un juego propio para PC y consolas. El proyecto está en una fase de pre-alfa. Todavía no hemos, pues el juego no está publicado, no se puede descargar, no se puede conseguir, pero estamos en una fase alfa donde estamos recolectando correos electrónicos para enviarle los keys de Steam para que lo puedan descargar y poder hacer testing del juego. Bueno, lo que queremos hacer ahora, preparamos como unos puntos sobre los cuales queremos conversar, y hay algo bien interesante del panel de hoy o del showcase de hoy, y es que, como pueden ver, son 3 empresas latinoamericanas que tienen, digamos, que arrancaron de formas muy diferentes, que
se han desarrollado de formas muy diferentes y que han tenido un contexto muy diferente. Las tres empresas en este momento están muy activamente trabajando en un género que es el de estrategia en tiempo real. Los tres juegos que vieron son de estrategia en tiempo real. Sin embargo, digamos, creo que da para que hablemos un poquito todos. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar un poco es cómo arrancaron las empresas. No sé si arrancamos como de Ironhide para acá. Bueno, en el caso de Ironhide, como contábamos un poco antes, originalmente eran 3 personas que empezaron a dedicarse directamente a hacer juegos, probaron con algunos, más que nada para agarrar experiencia, juegos sencillos, o no tantos, pero no de la envergadura de los otros juegos que vinieron después. Y luego con esa experiencia se lanzaron a hacer ese Kingdom Rush, que fue un juego que le llevó todo un año de desarrollo. Y bueno, afortunadamente tuvo el impacto necesario para que la empresa después pudiera crecer y pudiera tomar nuevos desafíos a partir de ahí. Bueno, como les contaba hace un momento, nosotros iniciamos en el 2002 en Cali, en Parquesoft, la primera compañía que se llamó Immersion Games, y desde el 2002 hasta marzo de este año nos hemos dedicado únicamente a conseguir proyectos de Work for Hire o que nos contrataran para hacer proyectos, y en gran medida eso pues nos ayudó a sobrevivir como estudio, conseguir proyectos año tras año, y pues nos enseñó muchísimas cosas, sobre todo a terminar los proyectos, pues porque el cliente quiere que su proyecto sea terminado a tiempo, porque le cuesta, pero aprendimos, digamos, ese proceso a sobrevivir como compañía haciendo servicios. Bueno, el caso nuestro fue un poco diferente. Nosotros, digamos, mi primera empresa venía de hacer animación digital e infografías por casi 10 años, prestar servicios sobre todo en el área de publicidad. Sin embargo, en el 2010 vimos una oportunidad. Nosotros queríamos crear contenidos propios, nuestros propios juegos, o bueno, nuestros propios contenidos. Inicialmente pensamos que íbamos a hacer películas, comenzamos a hacer películas, hicimos 2 películas cortas, y luego estábamos trabajando en un largometraje, pero nos dimos cuenta que la industria del cine animado era una industria muy competitiva, muy difícil. Decidimos cambiar un poco, vimos una oportunidad en el área de videojuegos y abrimos Brains. Brains, digamos que arrancó como tal en el 2010 y tuvimos, digamos, suerte que la atracción que ya traíamos del área de animación nos dio mucha visibilidad y fuimos capaces de cerrar una ronda de inversión con inversionistas de riesgo, un fondo de inversión colombiano que se llama Promotora de Proyectos. Ellos fondearon la empresa y nos dieron la posibilidad de cometer muchísimos errores y aprender a hacer videojuegos, básicamente. Ahora, la idea sería también entender un poco cómo se mantienen, cómo operan, digamos, cómo logran todas estas empresas después de tantos años mantenerse haciendo videojuegos. Bueno, en el caso de Ironhide es un caso medio particular porque nosotros siempre hicimos en la empresa contenido nuestro, nunca trabajamos para nadie, y la rueda de sacar un juego, recibir el revenue de ese juego, fue la que nos permitió sacar el siguiente y así. O sea que siempre nos financiamos con nuestros propios juegos, que no es el caso más normal, pero es un caso real y existe. Bueno, en nuestro caso, pues previamente, solo en el caso pues de Gravity, pero durante todo el tiempo nosotros al ofrecer servicios y digamos una lección aprendida cuando quebramos con Immersion Games, es que solo nos habíamos enfocado en hacer servicios, pero no habíamos creado propiedad intelectual o proyectos propios, y eso pues pone en riesgo la compañía, y cuando, digamos, reestructuramos todo después de Immersion, iniciamos con Efecto. La misión era que en paralelo, mientras íbamos creando proyectos para terceros, invertíamos parte en proyectos propios. Y
después de haber realizado gran parte del contenido de Ark Survival Evolved, en marzo de este año, pudimos dedicar todo el equipo y recursos importantes pues propios para el desarrollo. Entonces es como mi primera vez haciendo eso. Genial. Del lado de Brains, como les conté, nosotros cerramos una primera ronda de inversión. Eso nos dio la posibilidad de crecer muy rápido, tal vez demasiado rápido. Digamos, nosotros arrancamos como en caliente y decidimos mantener todas las unidades de servicios que ya teníamos, además de nuestras unidades de contenidos y la unidad de cine, y eso quiere decir que quemamos demasiado más dinero del que necesitábamos quemar para aprender a hacer videojuegos. Sin embargo, nos dio la posibilidad de armar un equipo, conformarlo, aprender. Nos dimos cuenta rápidamente que no teníamos capacidades de distribución. Nosotros escogimos una rama como un vehículo que es el de los videojuegos gratuitos con el modelo free to play, que es un modelo supremamente riesgoso y es supremamente costoso. Y tiene una complejidad muy grande en la parte de mercado y distribución. Entonces decidimos enfocar nuestros esfuerzos en crear videojuegos y buscar aliados naturales o distribuidores o publishers. Hemos hecho negocios con publishers, algunos han sido buenos, digamos, productos que han salido al aire, otros no han visto la luz del día. Hemos trabajado con publishers como GameBuild, Gree, Square Enix, Flare Games, y hemos aprendido una tonelada. En este momento, digamos que con este último proyecto nos dimos la licencia de explorar un poco más, y en ese momento estamos trabajando solos en el proyecto y evaluando, digamos, como las diferentes sinergias que podemos tener con o sin un distribuidor. Bueno, igual ya hablamos un poquito de las empresas. La idea ahora es hablar un poquito de los juegos. Estamos hablando de 3 juegos RTS. La idea sería entender cómo arrancaron esos proyectos, cada uno de ellos, cómo arrancó, de dónde vino. Bueno, pensando en la idea original del Iron Marines, ahí viene un poco que todos somos bastante fans del género de ciencia ficción, más allá de un RTS. Originalmente, cuando pensábamos en el Kingdom Rush, en un Tower Defense, se empezó a fantasear con la idea de hacer un Tower Defense en el espacio. A medida que la idea fue tomando un poco de forma, se empezó a buscar un nicho, un espacio que el juego pudiera tener que fuera solo para él. Y ahí se empezó a cristalizar un poco la idea de un RTS en el espacio, separar un poco el género, que era lo que Ironhide venía haciendo durante varios años. Había sacado 3 Kingdom Rush. Y bueno, ahí es que cobra fuerza la idea de arrancar con un género nuevo. A partir de ahí empieza a construirse de a poco la idea mismo de cómo iba a funcionar el Iron Marines, pero el concepto original es ese. Bueno, en nuestro caso fue un proceso bastante particular. Miguel Posada, uno de los cofundadores de Efecto y líder técnico de la compañía, venía desde hace mucho tiempo queriendo hacer un juego como el que vieron ustedes, pero duramos más o menos, Miguel duró casi un año prototipando la primera versión, creo, y luego el año anterior empezamos a pivotear parte de esa idea porque no era tan interesante como queríamos, y ocurrió algo pues interesante, es que inicialmente Miguel, digamos, estaba liderando todo el concepto pues de la idea del juego, y terminamos descubriendo que todo el equipo tenía que participar de manera activa en el desarrollo creativo, y nos tocó reestructurar la forma de cómo pensábamos nosotros diseñar videojuegos, pues porque siempre recibíamos la orden de un cliente y hay que hacer esto y esto, y digamos era muy preciso lo que había que hacer, pero en este caso para nosotros fue redescubrirnos internamente dentro del equipo y redistribuir las decisiones creativas y convertir en decisiones de equipo. Entonces fue un proceso interesante. Disculpa que te interrumpa. Capaz que estaría bueno contar las etapas que se siguen. Por ejemplo, empieza prototipando, cuánto tiempo le dedican a eso, quiénes lo hacen,
No sé, capaz que hay un poco de valor ahí en esa parte. Sí, pero en el caso nuestro, la génesis del proyecto, digamos, nosotros arrancamos haciendo juegos de todo tipo, realmente no teníamos ni idea qué tipo de juegos queríamos hacer. El primer juego que empezamos a trabajar fue un juego de fútbol, hicimos un juego de construcción como de mafia, estábamos trabajando en una especie de shooter de juguetes. El primer juego que realmente vio la luz del día fue Vampire Season, que les mostré, un Tower Defense, y realmente nos sorprendió, digamos, que nos interesaba mucho el género de estrategia, y fue un juego que tuvo muy buena recepción. Luego, digamos que tuvimos como seguimos explorando y nos dimos cuenta que definitivamente nosotros queríamos jugar o trabajar en el área de los juegos de estrategia. Mi socio, Jairo Nieto, es un gamer empedernido y él jugó muchísimo tiempo a StarCraft y por mucho tiempo quiso tratar de llevar esta experiencia de los RTS a las pantallas móviles, y básicamente para nosotros arrancar este juego vino, digamos, de esa idea, pero con un reto muy grande, porque cuando empezamos, que fue el año pasado, a mediados del año pasado, no había ningún RTS que hubiera sido medianamente exitoso en móviles, y todos los que veíamos tenían, o lo que trataban de hacer era traer absolutamente toda la experiencia del PC a una pantalla móvil a nivel de controles y a nivel de usabilidad, o simplemente, digamos, que hacían un corte que hacía que ese juego ya no se sintiera o no fuera un RTS. Entonces nosotros comenzamos el proyecto básicamente en una etapa de prototipado, pero un prototipado un poco diferente a lo que hacíamos antes, que antes hacíamos un prototipo muy bonito para que un publisher le gustara y nos diera mucho dinero, y después descifráramos qué era lo que queríamos hacer, porque era como nosotros publicábamos juegos antes. En este caso quisimos hacer un prototipo que nos demostrara a nosotros que era viable hacer un RTS móvil, y sobre todo un RTS accesible. Digamos que nosotros vimos el momento que Clash Royale salió al mercado, y como ellos hicieron como de alguna forma el mínimo MOBA viable, nosotros queríamos hacer el mínimo RTS viable, y fue como arrancamos. Procesos súper cortos de iteración en controles, en jugabilidad, deconstruimos todos los RTS que conocíamos, y vimos qué elementos de un RTS pues hacen que un RTS sea un RTS, y gran parte de ese trabajo pues lo hizo obviamente Jairo, mi socio, y se empezó a apoyar de todo el equipo haciendo prototipos muy rápido. Bien, capaz, Gerson, estaría bueno que cuentes cómo fue que fuiste gestando la idea, cómo fuimos el equipo gestando la idea del Iron Maíz. Bueno, como nosotros también, al igual que ellos, teníamos esa duda de si era posible y cómo hacer para llevar un RTS a una pantalla tan chica, con mucho menos espacio para feedback, para control, sin el mouse, sin el teclado. Bueno, empezamos haciendo algo que parece medio tonto, pero empezamos con un prototipado en papel. Entonces, bueno, algunos cronometraban, otros movían las fichitas. Tratábamos de simular cómo podría ser nuestro juego. Lo que eso nos permitía era que en el correr de 3 días, 4 días, habíamos probado 4 o 5 variantes de sistemas que se armaban medio rápido, simplemente para darle un contexto, pero empezamos a darnos cuenta de algunas cosas que eran extremadamente valiosas para nosotros. Una era, para nosotros, la limitante de unidades. Todos los que han jugado StarCraft o otro tipo de RTS saben que hay muchísima cantidad de unidades en juego, y el control de esas unidades en una pantalla chica se hacía difícil. Lo otro era el tema de rangos, el tema de qué acciones, cuántas acciones podíamos ser capaces de tomar, si era engorroso cada una de las acciones, que era algo que asumíamos que en una pantalla táctil iba a ser extremadamente más engorroso que de repente un hotkey en un teclado, o combinar botón izquierdo, botón derecho. Después de tener una idea más o menos razonable de qué cosas tenía que tener nuestro RTS y sobre todo qué cosas no podía tener, ahí empezamos a hacer algo más elaborado, o sea, hacer un prototipo informático. Nosotros teníamos la suerte de que, como dije antes, se había estado considerando hacer incluso un Tower Defense en el espacio, se había empezado a hacer algún prototipo programado. Teníamos algunas estructuras ya programadas y algunos assets ya dibujados. Entonces era bastante sencillo adaptar esas cosas para poder probar las nuevas mecánicas.
Y así de a poquito se fue creciendo, más que nada encontrando dónde estaban nuestros límites. Una vez que encontrábamos los límites, tratábamos de ver qué podíamos hacer dentro de eso. Bueno, en nuestro caso fue más o menos ese primer como año y medio de Miguel programando, porque el único que tenía el juego en la cabeza era Miguel y todos nosotros solo lo veíamos y decíamos, bueno, está dificilísimo de entender este juego. Y digamos que la única herramienta que usamos durante ese año y medio fue ir a eventos y tratar de hacer el pitch del proyecto. Y durante ese año y medio nadie entendió el juego, nadie, literal. Nosotros lo entendíamos para nosotros, pero no para la gente que estaba fuera de la oficina. Entonces eso fue, digamos que un llamado de alerta importante, y nos tocó hacer una parada y decir, bueno, ¿qué queremos? Queremos hacer que el juego sea entendible, queremos ampliar, digamos, que la visión del mismo juego, o continuamos en esa dirección. Los dos caminos son perfectamente válidos, y nosotros decidimos en cierta medida hacer un pivote del proyecto, y uno de los elementos que cambió completamente la perspectiva del proyecto fue agregar el piloto. Antes de agregar el piloto era literal una simulación de robots, y pues uno miraba que pasaba algo y terminaba el match y listo. Pero agregando el piloto, le agregamos este componente de acción donde ya el jugador participa activamente durante la batalla, y eso fue lo que hizo clic ya, digamos, con las validaciones que estábamos haciendo pues en eventos. Sí, una cosa que me gustaría añadir, digamos, nosotros dentro del proceso hicimos muchos cambios en el estudio, veníamos con una cantidad yo diría como de malos hábitos. Teníamos un hábito que era muy malo, y es que nuestra velocidad de iteración era muy mala, era muy lenta. Nos tomaba semanas, digamos, parte por la metodología de trabajo, de cómo asumíamos ese sistema de Scrum y todo eso. Nos tomábamos semanas desarrollando cualquier cosa. En este proyecto decidimos cambiar totalmente, digamos, la forma de trabajo para poder validar rápidamente. Lo único importante en estos procesos de experimentación, donde uno está entrando en un género que no está 100% validado en la plataforma, es poder ver resultados rápido. Entonces, básicamente, en vez de tener historias y una estructura en un documento de diseño súper detallado y complejo, lo que teníamos era hipótesis, como preguntas que queríamos contestar, y algunas ideas, y las ideas las poníamos en un tablero como historias, y cada persona, digamos, y eso requirió, digamos, tener un equipo mucho más compacto y mucho más enfocado, pero cada persona recibía una historia, y si era una historia difícil la hacía en unos 2 o 3 días, así fuera, digamos, no a una calidad totalmente finalizada, pero suficiente para poder ver si estaba bien. Si era una historia rápida la hacía en medio día o un día, y montamos como un sistema de integración continua que nos permitía tener muchísimas veces el juego construido al día. Nosotros a la fecha hemos hecho unos 2.400 builds del juego, salen más o menos unos 4 diarios aproximadamente, y eso también nos acostumbró y acostumbró a nuestros ingenieros a no hacer código que dañe el juego, a ser mucho más cuidadosos y mucho más rápidos en lo que están haciendo, pero digamos que eso fue definitivo para ese proceso. Si no, el proceso de experimentación pues no hubiera funcionado, o nos hubiera tomado 5 años o 10 años encontrar qué cosas funcionan o qué no. Y hablando de cosas que funcionan y no, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el más grande desafío que encontraron ustedes? Pues, Bueno, a lo largo del proyecto, que duró 2 años y 8 meses, hemos tenido un montón de desafíos. Si tuviera que elegir uno, sería el del inicio, que fue, nos costó mucho entender el tamaño que tenía nuestro juego. Arrancamos pensando que era un juego que podíamos hacerlo en un año, a los 3 meses nos dimos cuenta que era 1 año y medio, y al año y 8 meses ya sabíamos que iba a llevar 2 años. Nos costó mucho, en ese sentido, compartir la visión de considerar todas las variables involucradas, que el juego esté bueno, que se haga en tiempo y forma, entre el equipo. Una vez que logramos eso, se empezó a ver la luz al final del túnel, y ahí empezó a ir todo más sobre ruedas. Pero eso sería como, se podría decir, sobreestimar el esfuerzo de hacer un juego nuevo, en un equipo nuevo.
Bueno, en nuestro caso, y creo que le ocurre a la gran mayoría que quiere entrar a desarrollar videojuegos, y es que pues uno cree que la idea que uno tiene es lo más importante, y lo que nos dimos cuenta es que la idea es simplemente una semilla que hay que cultivar, que hay que trabajarla hasta que entre idea y ejecución del prototipo empieza uno a entender qué significa realmente esa idea. Y que de hecho pues les aconsejo que siempre que quieran hacer un videojuego no consideren solo el hecho de tener una idea de videojuegos, tienen que considerar la idea de poder prototipar y poder expresar esa idea. Y digamos que ese fue el primer elemento. Y el segundo elemento es que para nosotros nos funcionó mucho más que el equipo se involucrara y ayudara a construir las ideas de diseño. Hay una pauta establecida, pero hay muchos elementos que integran esa gran pauta, que son los mismos muchachos, el mismo equipo, son los que proveen esa lluvia de ideas y hace que el equipo se empodere más del proyecto, porque antes de eso se sentía como que había una persona que decía qué había que hacer y todo el mundo hacía caso, pero los resultados pues nunca fueron los mejores. En el caso nuestro, el reto más grande fue entender a nuestro público. Digamos que cuando nosotros arrancamos queríamos hacer todas las cosas que hacen que un RTS sea un RTS, que uno pueda tener control micro sobre todas sus unidades, que uno pueda tener high ground advantage o ventaja, digamos, de altura, de poder tener fog of war, digamos, no tener visibilidad completa del mapa, tener un mapa gigante donde hagas cosas. Y nos tomó muchos meses, de hecho nosotros salimos con la primera versión a algunos mercados de prueba desde diciembre del año pasado, y nos tomó muchas iteraciones y muchos meses entender que si nuestra audiencia es una audiencia más masiva, por lo que el juego es un juego gratuito, no un juego pago, debíamos hacer unos cambios fundamentales en el juego para que fuera más accesible. Y la palabra accesibilidad tal vez es la palabra más importante, digamos, dentro de todo nuestro proyecto o dentro de nuestro producto, y lo que nos dimos cuenta es que cada vez que bajábamos la barrera de accesibilidad, y bajar la barrera de accesibilidad es, por ejemplo, hacer un mapa que esté en una sola pantalla. Digamos, si uno tiene que recorrer varias pantallas para el mapa, entonces se requiere más acciones y se requiere un usuario que esté dispuesto a hacerlas. Entonces apenas lo pusimos en una sola pantalla, nuestras cifras mejoraron tremendamente. Apenas cambiamos los controles para simplificarlos, mejoró. Apenas simplificamos también, digamos, el tech tree o la forma como avanzan las unidades, mejoró. Y hoy en día nuestro juego pues se siente mucho más casual, entre comillas, o digamos lo que en el mercado móvil se llama midcore, que es como una palabra extraña, que no quiere decir mucho, pero digamos simplemente es un juego más accesible, y eso nos ha costado muchos meses, pero nos hemos dado cuenta cada vez que cambiamos ese diseño y lo probamos de nuevo, la accesibilidad cambia, simplemente. Una cosita que quería agregar, digo, un poco sintetizando algunas de las cosas que se plantearon, es que seguramente en cualquier proyecto de videojuegos hay un gran desafío que es la incertidumbre. En determinado momento va a haber una incertidumbre importante en cuanto a, ya sea si el tiempo no se va a escapar de las manos, si las mecánicas que se están definiendo son suficientemente accesibles, si el enfoque en general que se tiene del juego realmente era el correcto. Creo que para que un juego prospere, cuando llegan esos momentos tiene que haber mucho análisis, y si realmente se llega a la conclusión de que se quiere hacer y de que vale la pena hacerlo, entonces poner mucha fuerza para que salga. Sí, un último tema antes de pasar, digamos, como a preguntas, es como una reflexión que quisiéramos hacer y de pronto ahondar un poco con los tres sobre eso, y es que hay tres empresas en geografías similares, atacando un mismo género. Estamos hablando del género de estrategia en tiempo real, pero son juegos totalmente diferentes y capaz, digamos, son juegos para tres audiencias diferentes, plataformas diferentes. Me gustaría que de pronto rápidamente cada uno cuente como cuál es la audiencia y qué es lo que están buscando, digamos, con el juego. No sé si arranca. Bueno, en el caso del Iron Marines, la peculiaridad que tiene es que se centra en ese estado intermedio de una pantalla típica de un juego de RTS como el StarCraft.
como se salta toda la parte de obtener recursos, crecer despacito, ir haciendo los primeros upgrades y deja de lado ese momento final de cientos de unidades, todas atacando. Bueno, entonces lo que toma es un momento particularmente intenso de la partida, que es cuando se tiene un número limitado de recursos y de tropas, el enemigo a su vez también está limitado en número y entonces cada batalla se siente como sumamente importante, cada pérdida se siente importante y hay una gran inmersión en la batalla. Nosotros con eso lo que procurábamos era que el jugador tuviera una gran inmersión en la batalla, tuviera la necesidad y el deseo de hacer pequeños ajustes en la posición estratégica de sus tropas, siempre manteniendo un número muy limitado de unidades que pudiera controlar. Y de esa manera abordar ese público midcore, de repente hay gente que le gustan los juegos de estrategia, pero que no es un experto absoluto. Bueno, nuestra audiencia sí es bastante hardcore. De hecho, que el juego necesite que se programen los robots hace que la audiencia se cierre mucho más. Adicional que la estrategia es previa a la batalla, entonces tenemos varios componentes que nos cierran, casi que yo diría que es un juego más de nicho, o sea, es un grupo pequeño de personas, porque exige mucho aprender todas las unidades, cómo funciona cada robot, qué hace cada robot, luego de eso cómo se manejan las instrucciones. Eso hace que el jugador pueda frustrarse muy rápido, pero esperamos que aparezcan los jugadores que queremos, pues. Sí, y en nuestro caso pues estamos yendo por el RTS más accesible que podamos hacer. Queremos que cualquier persona que haya jugado un juego como StarCraft se sienta cómoda, que es satisfecha, digamos, tener unas batallas que tengan suficiente profundidad y suficiente profundidad estratégica y flexibilidad en lapsos cortos. Nuestras batallas duran 3 minutos, mientras que una persona que de repente ni siquiera ha jugado un solo RTS en su vida o no sabe qué es un RTS, igual pueda disfrutarlo y pueda jugarlo tal como juega juegos como Clash Royale o como juegos de esta categoría. Y entonces ya para cerrar, y la reflexión es esta industria es una industria donde el público es totalmente diverso, es gigante, donde estar trabajando, digamos, en este tipo de producciones, de repente uno está pensando que tiene, digamos, como un gran secreto que si lo divulga de repente va a perder una ventaja estratégica. Y pues lo que estamos tratando de mostrar hoy, estamos trabajando 3 juegos, mismo género, en la misma región, pero tienen públicos diferentes, e incluso si los públicos fueran similares, el solo hecho de poder estar hablando de nuestros problemas y cómo los resolvemos solamente potencia que cada uno pueda hacer mejores juegos, y la invitación es para que todos pues sean más abiertos o lo más abierto posible con su conocimiento, porque eso solo es el mejor vehículo para mejorarlos. No sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, tenemos un tiempito para hacer algunas preguntas. Bueno, quería agregar un pedacito y es, complementándolo a Alejandro, es que ninguna de las compañías aquí sentadas nos vemos como competencia, porque el mercado es tan grande que nunca una empresa podría agarrar todo ese público. Entonces, al final, la acción y con todas las empresas en Colombia, en Sudamérica, demuestra que la torta es muy grande y que todos podemos tener un pedazo. Pues porque mucha gente tiende a ser celosa con sus proyectos, pero al final no están ganando ni agregando nada al ecosistema. Entonces, no sé si hay preguntas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por lo que nos han compartido en este espacio. Y bueno, creo que tengo una pregunta y un comentario que hacer. El comentario es: soy directora de una empresa emergente de diseño de videojuegos. Me acompañan mis 2 socios. Realmente lo que acaban de decir, realmente lo último que dijeron nos parece muy importante. Creemos que esa colaboración entre empresas, no somos competencia, podemos ser aliados hasta cierto punto. Estamos muy interesados en poder conocernos, entonces sería genial. Así no tengamos pues mucha experiencia, no la experiencia que tienen ustedes, podemos aportarnos muchas cosas.
La pregunta es, bueno, más que todo una reflexión. ¿Qué se dirían a ustedes mismos hace unos años cuando estaban empezando? ¿Qué consejo se darían a las empresas cuando recién arrancaron? Creo que sería muy valioso para nosotros eso. Gracias. Yo creo que el consejo más importante es que no le tengan miedo a fallar, que intenten fallar rápido y recuperarse, y creo que es la forma para poder lograr a largo plazo, con esfuerzo, un buen producto. Otra cosa súper importante es lo que sea que inicien como proyecto, termínenlo, porque muchas veces uno empieza a hacer una cosa, la guarda y quiere hacer otra cosa después y después otra cosa, y al final termina un salpicón de proyectos no terminados, y eso deja mucho que decir del grupo, es que les falta ejecutar todo el proyecto. Entonces eso nos pasó a nosotros en muchas ocasiones. También es importante que piensen que uno en cualquier momento puede cambiar el curso. Digamos que uno puede tener una meta, lo importante es comprometerse a ella, ejecutar, pero si ven que la meta cambió, estamos tratando de pegarle a una meta que se está moviendo. Digamos, la industria de los videojuegos cambia, no creo que haya una sola persona en este auditorio que sepa dónde va a estar esta industria precisamente en 5 años o en 2 años incluso. Entonces, los modelos cambian, las formas de financiar cambian, sean creativos, tomen, digamos, lo que tienen a su alcance, aprovéchenlo y no tengan miedo a cometer errores o a cambiar el curso, porque solo a partir de esos cambios de curso van a encontrar el curso adecuado para ustedes. Lo único para agregar bien cortito es que los videojuegos son un proyecto complejo, entonces tratar de arrancar con ideas poco ambiciosas. Para poder llevarlas a cabo. A veces uno se deja llevar y termina tratando de abordar proyectos gigantescos, nos pasó, bueno, es eso. Buenas tardes. Mi pregunta sería que ¿por qué se decidieron entrar al mercado móvil y no ir a otras plataformas? Bueno, en el caso nuestro, creo que fue como un momento, en el momento que arrancamos la empresa, tal vez si hubiéramos arrancado 8 años antes o 5 años antes, pues no hubiera tenido tanto sentido el mercado móvil, pero en ese momento, digamos, nosotros veníamos de tratar de hacer cine, y el cine tenía una particularidad, y es que los distribuidores yo los podía tener contados con los dedos de mi mano, de una sola mano, los distribuidores globales, y cerrar ese tema de financiación, distribución y producción en ese ecosistema tan consolidado es difícil. En ese momento, en 2010, la novedad de los móviles presentaba una oportunidad. Digamos, si en la conferencia de Amboys esta mañana él habló un poco de eso, y es como esas oportunidades, y cambian. Yo creo que si yo arrancara mi empresa hoy, yo no haría móviles, pero es un tema, digamos, de entender qué oportunidades hay en el momento que arrancan. Eso fue todo, y mantenernos en eso. Digamos que si saltáramos de una plataforma a otra todo el tiempo, pues no seríamos buenos en ninguna, tal vez. No alcanza. Bueno, sí, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Si pudieran resumirlo de alguna manera, ¿cuál dirían que es su método de diseño? ¿Perdón? Si pudieran resumirlo de una manera, ¿cuál dirían que es su método de diseño? Pues qué pasos siguen y cómo empiezan a esbozar cada proyecto que tienen. El micrófono dejó de funcionar. Bueno, en el caso nuestro, en realidad es bastante cooperativo. Si bien hay un game designer que plantea de repente una visión a alto vuelo del juego, después los distintos elementos como que se conversan, se validan en la interna, y luego cada uno de los integrantes del equipo, cuando le toca el momento de integrar algo o de hacer el arte de algo o bajar a tierra alguna cosa, también propone alguna sugerencia, propone alguna idea, y ahí se hace una especie de intercambio donde se va puliendo el diseño. Entonces se va como de alto vuelo, una intención, una visión, las mecánicas principales, qué se intenta con eso, y a partir de ahí se va desmenuzando con la participación de todo el equipo. En nuestro caso es relativamente parecido, se genera como una visión general, la genera mi socio Jairo,
él desarrolla, digamos, como un documento de visión, pero ese documento es una página, no crean que es un documento muy extenso. Y lo que hicimos, digamos, como nuevo en este proyecto y nos funcionó bien, no sé si funciona siempre, es que validamos hipótesis muy chiquitas. Si hay una pregunta demasiado, digamos, puede ser una pregunta difícil, pero tiene que ser una pregunta que se pueda contestar digamos, que se puede ejecutar fácilmente, y cada pregunta de estas de diseño, ¿tenemos un rally point o no tenemos un rally point? ¿El comandante se mueve o no se mueve? ¿Cuántas torres tenemos? 3, 4, 5. Lo que hicimos fue crear un proceso que nos permite validar esas preguntas rápidamente, y más que durar 2 meses escribiendo al detalle cómo va a ser el diseño del juego, porque nos dimos cuenta que cuando uno escribe mucho, de repente se ve bonito en papel y se ve perfecto y uno cree que tiene el siguiente hit. Si no lo ejecuta, pues, o cuando lo ejecuta se da cuenta que no es tan bueno. Entonces nuestro diseño es más como iterativo. Simplemente tratamos de tener una cultura de poder hacer cosas rápido, y una cultura de desechar las cosas y no sentirse mal haciéndolo. Digamos, al principio nuestros artistas o los ingenieros, todo el mundo se sentía mal si hacíamos algo, le metíamos 2 o 3. Digamos, si uno trabaja en algo por un año y luego lo bota a la basura, se siente mucho peor que si trabajas en algo por 1 o 2 días y lo botas a la basura. Entonces, con la velocidad también viene como quitarle ese sentimiento de que si algo no funciona, no funciona. Y nosotros trabajamos muy así, validamos. Se acabó el tiempo. Creo que queda una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo realmente tengo 2 preguntas. La primera es que qué tan difícil es conseguir ese primer cliente, esa primera persona que les crea a ustedes, cómo fue ese discurso. Y la otra es cómo vivir con el tema económico, la bancarrota, que si no funciona el proyecto, entonces el lunes no ir a la oficina. Bueno, pues no es nada fácil llegar a un momento como quebrar con una compañía. Pero es algo que uno siempre está expuesto. Generalmente los ciclos de trabajo nuestro toman más o menos 2 años. Generalmente son los proyectos que nosotros hacemos, tardan 2 años. Entonces el problema es que después de 2 años, la lección aprendida era que cuando acabábamos el proyecto empezamos a buscar el siguiente cliente, pues porque estamos tan ocupados en el proyecto anterior que no había forma de atender un cliente mientras terminábamos el proyecto. Pero aprendimos y entendimos que en videojuegos, en proyectos de PC y consola, una negociación puede tardar 8 meses, 6 meses. Entonces no nos podemos dar el lujo de iniciar la conversación una vez terminamos un proyecto, sino que obviamente nos toca de forma anticipada. ¿Cómo conseguimos el primer cliente? Pues es larguísima pues la historia, pero al final fue mostrando portafolio, creando cosas que la gente apreció muchísimo y detectaron que teníamos un equipo que podía entregar calidad. Entonces, si no hay portafolio, no hay empresa que mostrar. Por más que haya gente, lo importante es tener un portafolio muy nutrido para poder expresar de qué es capaz el equipo de hacer. A mí me gustaría añadir un detallito sobre eso. En nuestro caso fue un poco diferente, por lo que no teníamos trabajos por encargo, pero sí teníamos socios, digamos, publishers, distribuidores. Nuestro primer negocio de distribución, ¿cómo lo cerramos? Pues nada, además de lo que dice Eibar de mostrar portafolio y todo, básicamente cerramos un negocio malísimo. Era un acuerdo de publicación muy desfavorable. Y creo que a medida que hemos venido, digamos, consolidándonos y hemos venido adquiriendo reputación, cada acuerdo de distribución que hemos logrado es mucho mejor, al punto que al principio, por ejemplo, no recibíamos, por ejemplo, funding o pues plata para desarrollar, sino era de nuestro bolsillo. Hoy en día, digamos que en muchos casos un distribuidor nos dice, mire, tome el dinero y deme por favor los derechos de distribución, y esa posición de negociación va cambiando a medida que se adquiere reputación, pero digamos que como dice Eibar, si uno no arranca con suficiente antelación, va a ser muy difícil cerrarlo. En móviles también uno puede durar meses o años en esos procesos de un juego, y conozco muchos estudios que han cerrado simplemente porque no lograron cerrar el proceso, no lograron completar el proceso. Entonces digamos que hay como una carrera
que es un arma de doble filo. Por un lado, necesitan dedicarle mucho tiempo a eso, no pueden esperar que se acabe el proyecto para arrancar el siguiente, pero al mismo tiempo deben mantenerse enfocados porque si no le dedican toda su capacidad a un solo proyecto, pues no va a ser el mejor que ustedes van a poder hacer. Entonces toca encontrar como ese balance un poco. No sé si- bueno, creo que no hay mucho más que añadir y creo que ya se acabó el tiempo, entonces muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Y una cosita más, animarlos a... Nosotros vamos a estar afuera, si quedaron preguntas pendientes nos pueden preguntar allá, podemos seguir, vamos a estar toda la tarde acá, así que, bueno, están invitados. Gracias. Audio Jungle.